Hola, bienvenidos a este video educativo, donde discutiremos sobre magnitudes directamente proporcionales. Para iniciar con el tema magnitudes directamente proporcionales, vamos a analizar la siguiente situación. Hagamos refresco de naranja. Cuando hago refresco de naranja, me gusta combinar 2 vasos de jugo con 3 vasos de agua. ¿Qué piensa del sabor de ese refresco? ¿Piensa que estará agradable? ¿Que tendrá un buen sabor? Preguntémonos ante esta situación, ¿cuántos vasos de agua y cuántos vasos de jugo necesito si quiero hacer el doble de refresco de naranja, de tal forma que tenga el mismo sabor que la anterior? Manteniendo el sabor, entonces ahora queremos tener el doble de refresco de naranja. Si necesito tener el doble, ¿cuántos vasos de jugo necesito y cuántos vasos de agua? Para el caso inicial teníamos 2 vasos de jugo y 3 vasos de agua. Entonces, si necesitamos el doble con el mismo sabor, necesitamos tener 4 vasos de jugo y 6 vasos de agua. Ahora bien, si ya no queremos el doble, sino que queremos el triple o el cuádruple o el quíntuple, ¿cuántos necesitamos? Analicemos estos datos en una tabla. Entonces, en el caso inicial tenemos que combinamos 3 vasos de agua y 2 vasos de jugo. Acá tenemos el caso inicial. Si nosotros queremos el doble, entonces necesitamos multiplicar estos 3 vasos de agua por 2 para poder obtener el doble de vasos de agua, que en este caso serían 6. Si necesitamos el doble de vasos de jugo, también necesitamos multiplicar estos 2 vasos de jugo por 2 para obtener el doble de vasos de jugo. Entonces, multiplicamos por 2 tanto los vasos de agua como los vasos de jugo y obtenemos que necesitamos 6 vasos de agua y 4 vasos de jugo. Les decía yo que podíamos analizar también el caso en el que querramos tener el triple de refresco de naranja, el cuádruple o el quíntuple. Entonces, en este caso, ya no vamos a multiplicar por 2 el caso inicial. Necesitamos entonces multiplicar por 3, luego multiplicar por 4 para el cuádruple, multiplicar por 5 para el quíntuple. Es decir que necesitamos hacer estas multiplicaciones del caso inicial, por 3, por 4 y por 5. Pero no solo los vasos con agua, sino también los vasos con jugo para mantener el mismo sabor. Entonces necesitamos también multiplicar, como les decía, los vasos de jugo, obteniendo los siguientes datos. Es decir, por ejemplo, cuando queremos el triple multiplicamos 3 por 3 y eso me da 9, pero también necesito multiplicar por 3 los vasos de jugo. Entonces tengo 2 vasos de jugo multiplicado por 3 me da 6 vasos de jugo. Necesito, para tener el triple de jugo, necesito tener 9 vasos con agua y además de eso 6 vasos con jugo. Ahora, si quiero el cuádruple, necesito tener entonces 12 vasos con agua y 8 vasos con jugo. Si quiero el quíntuple, necesito tener entonces 15 vasos con agua y 10 vasos con jugo. Si notan ustedes, en este caso, para poder mantener el sabor, resulta que tanto el agua como el jugo los fuimos multiplicando. Ambos aumentaron para tener mayor cantidad de refresco de naranja con el mismo sabor. Entonces, siempre que relacionamos dos magnitudes, y en este caso, si ambas aumentan y aumentan de manera proporcional, es decir, que si una se duplica, la otra se duplica, si una se triplica, la otra también se triplica, entonces decimos que estas son magnitudes directamente proporcionales. Ahora bien, dentro de las magnitudes directamente proporcionales ocurre algo interesante, es decir, por ejemplo, si nosotros relacionamos la primer magnitud, que en este caso son los vasos con agua, con la segunda magnitud, que son los vasos de jugo, entonces vamos a notar algo interesante entre ellos. Es decir, ¿cómo podríamos relacionar estos dos datos? Lo podríamos multiplicar, por ejemplo, 3 por 2. Y multiplicábamos también entonces en todos los casos las magnitudes de agua con la magnitud de los vasos de jugo. Es decir que tendríamos 6 por 4. 9 por 6, 12 por 8, 15 por 10 y en este caso no encontramos nada interesante. Pero lo interesante está, en vez de multiplicar, en dividir.
Si yo divido 3 entre 2, pues me queda una fracción que sería 3 medios, o me podría quedar también un número decimal. Y si divido 6 entre 4, resulta que me queda la fracción 6 cuartos, y esta fracción puedo simplificarla. Le saco entonces mitad a 6, que es 3, y mitad a 4, que es 2. Entonces obtengo siempre que 6 cuartos es igual a 3 medios. Y si notan ustedes, lo mismo ocurre en el tercer caso, en el cuarto caso y en el quinto caso. Vamos a analizarlo nuevamente en una tablita aquí abajo. Entonces tenemos 3 medios, la división de 3 entre 2. El segundo, que es 6 cuartos, simplifico 6 cuartos y me queda 3 medios. El tercero, que es 9 sextos, lo simplifico y me queda también 3 medios. El cuarto, 12 octavos, que lo simplifico y también me queda 3 medios. Y el último caso, que es 15 décimos, también simplificado, me queda 3 medios. Entonces esto es algo muy interesante dentro de las magnitudes directamente proporcionales. Es decir, que hay algo que está constante en todos los casos que podamos tener. A esa constante se le llama constante de proporcionalidad directa. Se suele representar con una letra K minúscula. Y dentro del contexto del refresco de naranja, esa constante significa el sabor del refresco de naranja. Es decir, en cada uno de estos casos, ese sabor se va a ir manteniendo. Representemos los datos de manera gráfica. Entonces, en este caso, acá tengo los vasos con jugo, aquí tengo los vasos con agua. Entonces, ¿recuerdan el caso inicial? 2 vasos con jugo. ¿Necesitábamos cuántos vasos con agua? 3 vasos con agua. Entonces acá marcamos un puntito donde tenemos los 2 vasos de jugo y 3 vasos con agua. Acá tenemos el caso inicial. Ahora, decíamos que para duplicarlo necesito otros 2 vasos con jugo. Entonces tengo 2, 3 y 4 vasos con jugo. ¿Cuántos vasos con agua necesitaba? Cuando tenía 4 vasos con jugo para mantener el sabor, necesitamos el doble de vasos con agua. Es decir, ya teníamos 3 hasta acá arriba. Entonces vamos a subir 3 unidades más. Entonces subimos hasta acá. Acá tenemos 6 vasos con agua. Entonces, 4 vasos con jugo lo comparamos con 6 vasos con agua. Ahora, si queremos tener el triple, también aumentamos 2 vasos con jugo más y tenemos que aumentar 3 vasos con agua más. Y acá tenemos entonces que necesitamos 9 vasos con agua cuando tenemos 6 vasos con jugo. Si notan ustedes, estos casos van formando una línea recta. Entonces va formando entre todos una línea recta. Ahora, esa línea recta tiene una pendiente, es decir, una inclinación que se mantiene, y esa inclinación de forma gráfica sería eso que es constante en todos los casos, es decir, nuestra constante de proporcionalidad que habíamos dicho que era K igual a 3 medios. Y dentro del contexto de los refrescos de naranja decimos que a esa constante le llamamos el sabor del refresco, ¿no? Que se mantiene el sabor del refresco en todos estos casos. Veamos ahora qué otras situaciones conoce usted sobre la proporcionalidad directa. Veamos algunos casos o algunas situaciones. En el primero de ellos tenemos la comparación entre la distancia recorrida de un auto y el consumo de combustible. Entre más distancia recorre un auto, entonces más consumo de combustible tiene. La cantidad de comida y la cantidad de sal. Es decir, si duplico la cantidad de comida que voy a preparar, entonces debo duplicar la cantidad de sal para esa comida, de tal forma que mantenga el mismo sabor. La cantidad de manzanas y su precio. Si voy al mercado y compro 3 manzanas, voy a gastar cierta cantidad de dinero. Si duplico la cantidad de manzanas, entonces también voy a duplicar la cantidad de dinero que voy a gastar. Es decir, que es una relación también directamente proporcional. ¿Cómo sabemos nosotros que dos magnitudes son directamente proporcionales? Podemos tener dos casos, que ambas aumenten o que ambas disminuyan. Si ambas aumentan, decimos que si la primera se duplica, la segunda también se duplica. Si la primera se triplica, la segunda también se triplica. Es decir, que ambas aumentan de forma proporcional. Si ambas disminuyen, decimos que van a disminuir de manera proporcional. Eso significa que si la primera se divide a la mitad, la segunda también se divide a la mitad. Si la primera se divide a la tercera parte, entonces la segunda también se va a dividir a la tercera parte.
Ahora que conocemos lo que significa la proporcionalidad directa, podemos resolver problemas de aplicación sobre este tópico en matemáticas. Espero que esta información les sea de utilidad. Les invito a seguir aprendiendo a través de estos recursos. Saludos.